muy buenas noches. El presidente López Obrador dijo este fin de semana pasado que el caso Ayotzinapa no fue un crimen de Estado y que su gobierno no va a permitir injusticias. Aseguró que si hay voluntad política de la autoridad, siempre se llega a la verdad. Dijo tener el compromiso de dar a conocer toda la verdad sobre las desapariciones de los estudiantes y además ofreció protección a quienes tengan información que ayude a revelar lo ocurrido ya hace más de 5 años en Iguala, Guerrero. Y aquí estamos, 5 años después, debatiendo una vez más este vergonzoso tema donde no sabemos, 5 años después, qué pasó con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Como todos los martes, me acompaña Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Carlos Bravo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite. Buenas noches. Pues que no fue un crimen de Estado, Maite. Pues mira, en el aniversario, el 26 de septiembre, el propio Andrés Manuel López Obrador había dicho que había sido un crimen de Estado. Yo creo que en el contexto en el que está presentando el argumento, se mezcla un poco el caso propio del que se le demanda justicia. Y aquí la preocupación es cómo, y quiero analizar el que el presidente se asume como el Estado, ¿no? Sí. Parece es que ahora es él. Exacto, ¿no? Como yo soy el Estado. Al asumirse como él, el Estado, lo que hace es trasladar la responsabilidad de quien fue gobierno, no Estado, porque sí tendríamos aquí que empezar a teorizar. Sí, yo sugiero que no lo hagamos, que no lo hagamos de ninguna manera, que no lo hagamos de ninguna manera. Yo creo que quien fue el pasado gobierno responsable del Estado, sí tuvo omisiones y acciones de diferentes niveles de autoridades, ¿no? Tanto policías como de ejército, como de gobernador, como de presidente municipal, en donde la omisión no solo recae en la prevención, es decir, en el momento en donde desde antes se le advierte incluso al Grupo de Coordinación de Guerrero que el estado de violencia en Iguala se está incrementando y hay muchos focos de tensión que hay que atender y no se hace nada, como en el momento de los hechos en donde se pudo haber evitado la desaparición de nuestros normalistas, y después en la impunidad y en todo lo que se convierte, pues ahora sí que en un entramado muy difícil de resolver a partir de una investigación que está llena de vacíos. Entonces ahí es donde creo que las responsabilidades son distintas para un gobierno que presenció y que fue acompañando todo este proceso, y para un gobierno que llega y cuya responsabilidad es dar con la verdad, pero además investigar y decir no fue un crimen de Estado porque ahora yo soy el Estado, creo que sí nos puede traer terribles consecuencias, sobre todo para la resolución del caso. Ahora, digo, en esta discusión de si fue o no el Estado, Carlos, creo que es importante también, aparte de lo que dice Maite, decir que quien entregó a los supuestos grupos del crimen organizado a los muchachos fue la policía. Fue la policía de Iguala. Y la policía de Iguala es parte del Estado mexicano. Totalmente. Sí, yo creo que, ¿no? Digamos, el término crimen de Estado en este caso, creo que había un relativo consenso que se refería en particular, como bien señalas, al delito de desaparición forzada de los normalistas, en el que incurrieron pues los policías de Iguala, que los entregaron en este caso a Guerreros Unidos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es en ese sentido, digamos, de la desaparición forzada, que, digamos, conforme al derecho internacional tipifica el caso, digamos, de los acontecimientos de la noche de Iguala como un crimen de Estado. Ahora, me queda claro también que la forma en que el presidente utilizó este término no es en sentido estricto el sentido jurídico en el que estamos hablando, ¿no? El presidente López Obrador, digamos, no es la primera vez que ocurre que utiliza un término, digamos, que tiene una naturaleza jurídica muy específica, de un modo quizás un poco más coloquial, y que se presta, pues desde luego, a sorpresa, confusión. A mí me parece que ya nadie estaba disputando que lo de Iguala era un crimen de Estado en ese sentido. El presidente ahora utiliza, me parece, digamos, así, un poco incurriendo en la doctrina Fox de lo que el presidente realmente quiso decir, ¿no? Me parece que lo que el presidente López Obrador quiso decir cuando dijo ya no es un crimen de Estado, se refería, me parece, a que las autoridades actuales ya no van a encubrir los hechos, ¿no? Claro. De que ahora el Estado soy yo. Que ahora el Estado soy yo, o ahora hay un nuevo gobierno, lo que decías tú, como la confusión entre Estado y gobierno, entre jefe de Estado y Estado, entre encubrimiento, digamos, con respecto a los hechos e impunidad, o tipificación jurídica conforme a, digamos, a los parámetros de la desaparición forzada. Con el presidente López Obrador suele suceder de pronto como que el presidente usa los términos
como él los entiende, no necesariamente conforme a lo que significan, digamos, en un parámetro de significado más amplio, como puede ser en este caso el derecho internacional. Entonces, yo quisiera pensar que esa es, digamos, la explicación. Ya el subsecretario Encinas, por cierto, salió ayer mismo a decir, no, bueno, sí fue un crimen de Estado, y salió justo a hacer este deslinde, ¿no? Sí fue un crimen de Estado. El hecho de que haya cambiado quién es el jefe de Estado no significa que cambie la naturaleza del acto que ocurrió ahí y la posibilidad de tipificarlo como crimen de Estado por las desapariciones forzadas. A lo que se refería el presidente es que ahora hay una voluntad política de no encubrir, de que no haya impunidad. Bueno, pues un subsecretario que le tiene que no es tampoco la primera vez. No es la primera vez al presidente. Gibran. Bueno, es claramente un error de comunicación del presidente, que yo creo que está muy claro en las cosas que mencionan Carlos y Maite. Se dice que hay un cambio, que era un crimen de Estado, que ya no es un crimen de Estado, porque ya no hay protección. El presidente o confunde o manifiesta otra noción de Estado, ¿no? Es la diferencia entre Estado y régimen. Claramente lo que dice es el régimen ha cambiado, el Estado no es el mismo, ya no es un crimen de Estado. Yo estoy desde luego en desacuerdo porque primero... ¿Fue un crimen de Estado? Claro que fue un crimen de Estado en los siguientes sentidos. Uno, los principales promotores de la entrega de los estudiantes al crimen fueron policías de Iguala, el presidente municipal de Iguala, policías de Huitzuco, a cargo del cacicazgo de los Figueroa. Se dio una dilación a la resolución y a la información en el crimen por parte del gobernador, gobernador perredista, Ángel Aguirre, que confesaría a la Comisión Legislativa de Investigación que era porque él tenía una relación con la esposa del presidente municipal de Iguala. Hubo información federal que el C5 no reportó debidamente, ¿no? Hubo patrullas de la Policía Federal que fueron omisas, también está acreditado. Y finalmente hubo negligencia criminal del gobierno de Peña Nieto, incluso en el manejo de pruebas. Todos nos acordamos de eso. Te falta algo ahí para ser justos. El que puso a Abarca, que resultó ser un mafioso, como candidato del PRD a presidencia municipal, fue con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. No, estás muy equivocado. ¿Me equivoco? Te equivocas, pero... O sea, lo que reportó la prensa es pero mentira. Es que ni siquiera reportó eso la prensa. La prensa reportó que había un conflicto ahí. El que entró a resolver ese conflicto y fue acusado de recibir millones de pesos de parte de Abarca fue Jesús Zambrano. Lo que se acusa, o por lo que se suele vincular al presidente López Obrador, es porque es cercano a Lázaro Mazón, que era amigo de Abarca. Tienes razón. ¿Cuál fue la respuesta? Ese es el vínculo. ¿Cuál fue la respuesta del presidente López Obrador? Quitar a Lázaro Mazón de la primera línea de Morena y él iba a ser el candidato a gobernador. Ya no lo fue. A mí me parece que está muy claro que no tiene nada que ver el presidente López Obrador en eso. Se toma fotos con toda la gente en todo el país. Pero si hay una responsabilidad del PRD y López Obrador era parte todavía del PRD hace 5 años. Era parte del PRD. No, digo, hablando de Estado, ¿no? Sí, se publicaban fotos de López Obrador. Abarca ahí yo no sé qué tanto se puede responsabilizar a Andrés Manuel, ¿no? No, bueno, pero era parte del Estado. O sea, Andrés Manuel era parte del Estado vía siendo un partido político yo creo que apoyaba a Abarca, ¿no? ¿O no? O sea, yo creo que no va por... digamos, si estábamos hablando del crimen, de cómo caracterizar crimen de Estado o no, lo de quién puso a Abarca o no, ya no forma parte en estricto sentido. Bueno, ¿cómo no? Perdóname, pues pusieron a un mafioso al frente de un municipio. A un mafioso, porque el mafioso detrás de esto era Abarca. Mira, yo me preocuparía más... A ver, perdón. Nada más para cerrar. Está muy clara la responsabilidad política. Ahí fueron los chuchos. No solamente eso, sino que René Bejarano y Dolores Padierna ya habían hecho saber al procurador entonces Murillo Karam que Abarca era un mafioso y que estaba involucrado en el asesinato de dirigentes campesinos que tenían demandas sobre el fertilizante. Esa denuncia estaba ahí, no se le hizo caso, hubo una omisión criminal intencionada de los chuchos que ojalá sigan en la irrelevancia política por siempre. Por cierto, el presidente también mencionó el asesinato de un líder de ahí de la montaña de Tlapa, de Guerrero, que ya ocurrió
en su sexenio y que también caracterizó que no era crimen de Estado, ¿no? A mí me ante las grandes protestas que hubo ahí. Y era en ese contexto, ¿no? Así es. Yo creo que más que preocuparnos por quién colocó a uno de los posibles agentes desde la autoridad que estuvo involucrado con el caso, como Abarca, lo que le competiría a este gobierno, ¿no?, como parte del Estado, es no cometer los mismos errores que hicieron de esto un crimen de Estado. Es decir, ya hablamos de cómo se puede haber previsto, ya hablamos de la participación que hubo no solo de policías municipales, sino incluso las omisiones por parte del Ejército, por ejemplo, ¿no? Eso nunca quedó claro. Y aquí es interesante, porque cuando Andrés Manuel habla del tema, dice: porque ahora como representante del Estado mexicano y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, se asume como comandante de las Fuerzas Armadas, y esto de alguna manera pues vincula cómo él ahora deposita este caso en la resolución y quizá la investigación no vuelva a involucrar a las Fuerzas Armadas, que eso fue lo que pasó en las anteriores investigaciones. Se hicieron cuestionamientos, se les tuvo como testigos, pero nunca se investigó. Hoy en día no tenemos incluso investigaciones de quienes cometieron tortura en la Procuraduría General de la República, ¿no? Habría que investigar a quienes llevaron a cabo toda la parte de procuración de justicia en términos no solo de la PGR, sino de aquellos que dieron testimonio, que fueron interrogados y que no se llegó a nada. Sobre todo cuando Alejandro Encinas desestima la verdad histórica y dice, esa ya no es más la verdad, entonces habría que revisar quién montó esa verdad y qué vamos a hacer con quienes la montaron. Claro. Es decir, el Estado ya no solo está involucrado como responsable en el proceso de desaparición, sino en la complicidad para encubrir. Claro. Exacto. Si aquí ese encubrimiento no se rompe, entonces estaría ahora sí que prolongando este crimen de Estado a otro régimen de gobierno. Lo que creo que aquí tendría que suceder es ya declarar menos y empezar a dar un poco más de información sobre lo que las familias exigen, que es el paradero de los estudiantes, pero los responsables estar señalados y estar investigados. Qué bueno que tocas el tema de las Fuerzas Armadas, porque en esta mesa estuvo varias veces los del GI, que creo que hicieron el grupo internacional, de especialistas internacionales, que creo que hicieron una estupenda investigación, pero sí dijeron, el gobierno mexicano nos abrió todo, pero sí hubo un límite. No abrieron el batallón 27. Exactamente. ¿no? Nunca cuando hablaban del tema del ejército, ahí sí se topaban con pared. Así es. Carlos. A mí me parece muy interesante tratar de desdoblar esta discusión, más allá, digamos, del gazapo del presidente con la expresión, en términos de los contextos en los que se presenta. Me parece que Maite ha puesto, digamos, una posibilidad. A mí me gustaría poner otra. Creo que el presidente está empezando a enfrentar muchas presiones políticas con el tema de la violencia y de la inseguridad. Sí. Por, digamos, la masacre de los Levarón, por la reactivación, digamos, de Javier Sicilia como una voz crítica, ¿no? Y creo que en ese sentido es interesante tratar de interpretar, bueno, ¿por qué ahorita el presidente sale a decir esto? ¿Qué trae en la cabeza, no? Yo recuerdo mucho, y para mí era una de las promesas de campaña más atractivas e interesantes del presidente, la idea de un proceso de justicia transicional y una comisión de la verdad, digamos, para tratar de reconstruir la verdad de los hechos y toda la agenda de víctimas, de reparación, no repetición, etcétera, ¿no? Me parece que en algún momento durante la etapa de transición el presidente renunció a esa idea y lo que ha recuperado ya como gobierno. A lo mejor no era compatible con la otra parte, con el papel que con el acercamiento a las Fuerzas Armadas. O a lo mejor faltan 5 años de gobierno. Ahora, también. Nada más déjame terminar este punto. Entonces, creo que ahí sí hubo una suerte como de abandono. Lo único que se rescató fue crear una comisión de la verdad para el caso, digamos, de Iguala, ¿no? De la noche de Iguala. Pero bueno, hay muchísimos crímenes que ameritarían, digamos, me parece que sería muy importante tratar de procesarlos, digamos, por esa vía, ¿no? El movimiento de víctimas tiene propuestas, tiene una agenda muy clara. El presidente decidió, digamos, desdeñar a Javier Sicilia. Y bueno, pues ahora vamos a ver, digamos, cómo se procesa eso. Yo creo que Javier Sicilia, y más en el contexto de lo que pasó con los Levarón, está tratando de procesar ese crimen y ese conflicto en la esfera doméstica, a través de la protesta social. Los Levarón están yendo con Estados Unidos, incluso están haciendo esta solicitud de que Estados Unidos declare a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas. O sea, lo que tú estás diciendo, Carlos, es que más allá de la noche de Iguala y los 43 desaparecidos, hay muchos más desaparecidos. Sí, y hay un conflicto político sobre cómo procesar esas demandas, que creo que el presidente está de alguna manera ensayando a ver cómo le hace, y me parece que
con esta declaración, digamos, es una oportunidad perdida para marcar un rumbo, un horizonte de mayor claridad, ¿no? Gibran. Bueno, yo creo que el rumbo está más bien claro. Me parece un poquito forzada la interpretación de que, como yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no vamos a investigar al ejército. Es todo lo contrario. Está diciendo, bueno, ahora nadie dijo eso aquí. Ha habido un cambio, ha habido un cambio. Ese cambio implicará que se deje de proteger y en ese sentido que se acabe la impunidad. Es una promesa todavía. Creo que hay muchas cosas que están claras, que ya han cambiado. Y creo que a eso se debe que el presidente no haya escuchado, por ejemplo, a Javier Sicilia, ¿no? No es un interlocutor leal, porque en principio dice que todo sigue igual, que la estrategia es la misma, etcétera, etcétera. Habla en su carta Javier Sicilia de un cheque que otorgaron al presidente mexicano, cuando Javier Sicilia, en las últimas 2 campañas, ha declarado que López Obrador es lo mismo, etcétera, etcétera. Cuando fue el conflicto, porque López Obrador no le aceptó el beso, era precisamente esa igualación. Bueno, esa igualación sigue vigente. No importa si ahora se ataca al ejército de reserva que tenía el crimen organizado con jóvenes construyendo el futuro. No importa si ahora la estrategia implica inteligencia financiera y congelar cuentas por cientos de miles de millones de pesos. No importa si se crea una nueva institución para sacar a la institución de guerra, el ejército mexicano, para combatir al crimen organizado. No importa si se siembra todo eso, si se dice a Estados Unidos hay que poner un alto al comercio de armas, las cosas siguen igual. Bueno, a mí me parece que la actitud del presidente López Obrador frente a Javier Sicilia es más bien una actitud igualitaria ante las víctimas. ¿Por qué los Levarón sí? Te puedo hacer una pregunta ahí, sí, claro, porque sí. Javier Sicilia fue muy crítico de Calderón, de Peña y de López Obrador. Mira, y Calderón, no. Calderón sí lo recibió. Yo presencié cómo confrontó a Calderón en el castillo de Chapultepec. Claro, por eso. O sea, la pregunta que te quería hacer es, Calderón, quieras o no, lo recibió ahí en el castillo de Chapultepec. Se agarraron durísimo. Durísimo, con mucho respeto. A ver, sí, el castillo de Chapultepec está bien, pero hay que tener memoria. Yo les recuerdo un artículo de Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada, se llama Congruencia Poeta, para que vean cómo fue el trayecto del movimiento y cómo al final se partió porque había un voto de confianza de parte de Javier Sicilia a la estrategia de Felipe Calderón y había grupos más a la izquierda que querían condenar esa estrategia, que querían ir en contra de esa estrategia y plantear las cosas que dijo Carlos que se plantearon en la campaña desde entonces. Y Javier Sicilia optó por darles la espalda. Es una herida que está en el movimiento de víctimas desde entonces. Pero entonces era muy fino porque no fue... Pero independientemente de ese artículo, no fue lo mismo. Me voy a ir primero ahora sí a responder la aseveración que dices que hice, que no hice, sobre si Andrés Manuel, asumiendo que es el jefe de las Fuerzas Armadas, no está dispuesto a investigarlas. Solo dije, el que haya dado este discurso nombrándolas nos da una señal de atención, quizá está dispuesto a investigarlas. A la fecha yo no sé a quién está investigando y a quién está interrogando y qué está pasando con el batallón 27 al que el GIEI no pudo ingresar nunca y cuyos integrantes incluso formaron parte después de la Procuraduría General de la República 2 o 3 días después de haber dejado el batallón, ¿no? Entonces es muy interesante cómo pues se les abrió la puerta justo al espacio en donde se iba a investigar un hecho en donde podrían haber estado implicados. Y para el tema de Sicilia, pues yo creo que un artículo señalando al poeta como incongruente no necesariamente es suficiente argumento. Sicilia porque ha sido congruente. Sicilia en ningún momento pudo haberle dado un voto de confianza quizá en algún muy breve espacio al gobierno de Calderón, pero siempre fue implacable y siempre fue crítico, sobre todo a la estrategia de seguridad de Calderón en términos de que lo que ocasionaba era más violencia. Y si nos ponemos a leerlo o nos ponemos a buscar sus discursos, lo que vas a encontrar ahí es un reclamo auténtico a Calderón sobre cómo la estrategia no podía ser una guerra y tenía que ser otro tipo de estrategia que integrara quizá lo que en su momento Andrés Manuel López Obrador había planteado y que ahora ha abandonado, un trabajo
mucho más profundo de desarrollo con una estrategia acompañada de policías y no necesariamente del ejército, ¿no? Por cierto, un debate fantástico entre Calderón y Sicilia ahí en el castillo de Chapultepec. Acabados hermanados por el catolicismo. No, yo creo que no hermanados, pero yo creo que más fue más debate. Hay que recordar. Pero bueno, a ver, la religión juega más un papel ahora que en aquella época. Mira, a mí me parece que es importante, digamos, en el contexto de esta discusión, dejar muy en claro que las críticas a lo que está haciendo el nuevo gobierno, digamos, en términos de sus déficits, sus excesos, la falta de claridad o no, etcétera, no tienen por qué implicar automáticamente una reivindicación de lo que fue la política punitiva de Calderón y que luego, digamos, su continuación durante el gobierno de Peña Nieto. Yo creo que en el caso de Sicilia, muy en particular, Sicilia fue un crítico, digamos, constante, sistemático, congruente de esa vieja estrategia. Implacable. Ahora está siendo crítico con López Obrador. Puede ser crítico de lo nuevo, de lo que continúa, porque como hemos ya platicado en esta mesa, digamos, hay de todo, hay cambios y continuidades. Pero lo que sí me parece muy importante, digamos, para que no se entrampe la discusión, es reconocer que ser crítico de lo que está haciendo el gobierno hoy no significa estar defendiendo lo que hicieron los gobiernos antes. Así es. Me parece que hay un consenso bastante amplio, no general, sí hay gente que defiende, digamos, la guerra de Calderón, pero creo que honestamente son minoritarios. Creo que, digamos, la gente que está en esta discusión, la mayoría es muy crítica de esa estrategia, de sus resultados, pero lo que se ve en el caso de López Obrador es, bueno, esta estrategia no parece que vaya a dar resultados distintos, quizás sea muy pronto y demás, pero se vale criticar lo que está haciendo López Obrador sin que eso nos convierta, digamos, en objetos susceptibles de decir, estás defendiendo a Calderón. Eso es una trampa retórica. Un último comentario, Gibran, que ya nos tenemos que ir. Sí, yo no dije eso, yo dije que Sicilia dice que nada ha cambiado, que eso es falso, que su crítica no es una crítica leal en ese sentido. Hay una estrategia diferente, ya lo hemos discutido. Ayotzinapa claramente fue un crimen de Estado. Lo que hay en ese discurso del presidente es la promesa de que la protección política, por ejemplo, a quienes no se han mencionado, yo insisto en Rubén Figueroa, va a cesar y que entonces se acabará la impunidad. Estamos esperando. Bueno, pues ya tenemos que acabar. Perdón, ya tenemos que irnos. Lo que sí hay que decir que es una vergüenza, man, que 5 años después no sepamos. Como nosotros le hemos dado mucha cobertura a este asunto, a mí me frustra mucho, son de esas cosas que me frustra, porque pues 5 años después no sabemos qué pasó, ¿no? Y algún día tendremos que tener el debate de qué es una crítica leal y qué es una crítica desleal, porque me parece muy interesante ese asunto. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Gracias, Carlos. Gracias Maite, gracias por haber venido. Hacemos una pausa y va a estar con nosotros el dirigente de los empresarios, Carlos Salazar Lomelí, para hablar sobre la economía y el Plan Nacional de Infraestructura. Regresamos en un momento más.